que brilla en el cielo es la que nos guiará al lugar donde ha nacido el que reinará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo que se oye en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad, su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará, hacia donde Él está, y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Oh, oh. Él dará agua al sediento, la tristeza se borrará. Él traerá la paz al mundo, Él gobernará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos que se oye en toda la tierra. Ha nacido Jesús, es Navidad, hemos visto brillar. Ella nos guiará, hacia donde Él está, y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Esperamos tanto por este momento y hoy lo vemos. Celebraremos con gozo que se oye en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz. Es Navidad, Es Navidad, hemos visto brillar. ella nos guiará. Hacia donde Él está, celebraremos. Es Navidad, que se oye en toda la tierra. Ha nacido Jesús, es Navidad, su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará, hacia donde Él está, y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Oh, oh. Bienvenidos mis hermanos a este domingo en la tarde. El Señor le bendiga y esperamos que usted esté disfrutando en su casa o esté empezando a disfrutar en su casa de todo este programa que hemos realizado. Y como es costumbre todos los años, hoy estaremos realizando nuestro culto navideño. Así que esperamos que usted alabe, glorifique al Señor, esté animado, apuntado, pero sobre todas las cosas, mis hermanos, esté dispuesto a escuchar la palabra del Señor que tiene para cada uno de nosotros. Esta celebración es para recordar que hace más de 2000 años, en un pueblo muy pequeño, nació nuestro Señor Jesucristo. Y así también nació nuestra esperanza, la cual nos dio libertad. Y por esa razón, mis hermanos, les invito a que entonemos este precioso himno: Al mundo paz, juntamente con Hay libertad.
¿Se imaginan ustedes, hermanos? ¿Se imagina usted, Fer, ese momento tan especial que fue para cada una de las personas que estuvo ahí cuando nació el Señor Jesucristo? Tantos acontecimientos y momentos tan bonitos, incluyendo esos miles de ángeles que aparecieron en el cielo cantando Hosana en las alturas. Así es, hermanos. ¿Y qué les parece si recordamos ese hermoso momento que menciona la Biblia, entonando este canto con nosotros? Ángeles cantando están. Ángeles cantando están la dulcísima canción, las montañas su eco dan como que en contestación. Gloria a Dios en lo alto. A Dios en lo alto. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Hoy anuncian con fervor que ha nacido el Salvador. Los mortales gozarán paz y buena voluntad. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Mateo 1, 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo:
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido, nos ha nacido. Porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido, nos ha nacido. Oh Mesías, quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder al cantar santo, santo, santo. Porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido, nos ha nacido. Porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido, nos ha nacido. Oh Mesías, quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder al cantar santo, santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder al cantar santo, santo, santo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado, Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. porque nos ha nacido un niño. Santo, santo, santo. Porque nos ha nacido un niño. Santo, santo, santo. Porque nos ha nacido un niño. Santo, santo, santo. Porque nos ha nacido un niño. Santo, santo, santo. El regalo celestial ha nacido en un portal, en humilde condición ha venido el Salvador. Lo esperaban como rey, en gran gloria y poder, mas él vino en su misión como siervo sin valor, despreciado y desechado.
nos venimos a postrar ante el Rey de Israel. Hoy queremos adorar a ese niño de Belén. Él es nuestra salvación, quien nos dio la redención, con amor nos perdonó toda deuda y transgresión. Despreciado y desechado fue, y en carne propia él sufrió todo quebranto y dolor. A la muerte fue llevado y crucificado, dio su corazón allí, porque él me amó. Porque él me amó. Y hermanos, esta canción nos conmueve tanto a Emily y a mí, porque es increíble que de tantos milagros, tanto amor que Dios nos muestra día con día, y muchas veces somos tan mal agradecidos con Él, ¿verdad, Emi? Y bueno, nos gustaría saber muchísimo qué fue lo que entendieron de este hermoso canto. Coméntelo ya sea en Facebook o en YouTube y pongan una reflexión, un comentario, una palabra, algo que les haya quedado a ustedes de esta canción. Así es, hermanos, y esperamos ver su comentario en cualquiera de nuestras plataformas. Y mientras usted está comentando y mientras usted nos está compartiendo qué fue lo que le gustó, le llamó la atención de esta canción o en general de la época de Navidad y el verdadero significado, aprovechemos y compartamos definitivamente el nombre del Señor. Honremos y exaltemos el nombre del Señor. Y eso es precisamente lo que vamos a entonar. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré.
qué rápido pasó el tiempo y hemos disfrutado al máximo cada uno de los cantos, de la lectura bíblica, de los especiales. Por lo menos yo, para mí, ha sido una gran bendición. De igual manera esperamos que para usted allá desde su casa haya sido tremenda bendición y aprovechamiento. Pero hermanos, ya tuvimos la entradita y ahora sí vamos con el plato fuerte. Disponga su corazón, quite las distracciones para poder escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de nuestro pastor. Buenas tardes, hermanos. Tengan todos ustedes ricas y abundantes bendiciones del Señor. Alabamos a Dios por todo lo que hemos experimentado y hemos tenido aquí durante todo este programa, que evidentemente es un programa netamente navideño. Y precisamente en esta predicación, en este mensaje, estaremos haciendo una estrecha y directa relación entre la Navidad y la resurrección de Cristo. Esta es la línea y la línea que trazaremos en todo este sermón. Y que es, pues, como dije, es una estrecha relación, un directo vínculo y conexión entre la Navidad y la resurrección, entre dos milagros que ocurrieron. La Navidad en el sentido de el nacimiento milagroso de Jesús, que fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen, y el milagro de la resurrección. Entonces, partiremos de estableciendo el fundamento de una verdad. Y esa verdad es que la Navidad sin la resurrección pierde todo sentido. La Navidad sin resurrección pierde todo sentido. Y diciéndolo a manera de pregunta, tendremos que preguntarnos, ¿qué es la Navidad? ¿Qué sería de la Navidad sin la resurrección de Jesucristo? Bueno, tenemos que decir que la Navidad, como lo que es un evento histórico legítimamente corroborado, ahora bien, no quiere decir que Jesús nació en este tiempo, en esta época, porque todos los estudios antes realizados arrojan y demuestran que Jesús no nació un 25 de diciembre como tal. Pero aprovechándonos de esta época, la Navidad, como lo que es un acontecimiento histórico y trascendental, porque realmente es la Navidad un acontecimiento histórico y además trascendental, que no debe separarse de todo lo que conocemos como el eterno plan de redención, cuyo personaje central en ese eterno plan de redención es el personaje central y principal, el Señor Jesucristo, dentro del cual, de ese plan de redención, dentro del cual la encarnación del Mesías, es decir, Dios hecho hombre en Jesús, fue un punto en el esquema, en el programa, solamente un punto en el eterno programa del plan de redención, trazado desde la eternidad hasta la eternidad. Dios hecho hombre en la persona de Jesús fue un punto en el esquema y se efectuó cuando nació Jesús en ese humilde pesebre en la aldea de Belén. El propósito y misión de Dios cuando Él envió a su Hijo a esta tierra
fue para trazar las líneas apropiadas para tener acceso directo a la misma presencia del Señor por medio del sacrificio de Jesús como único y como el único propicio para satisfacer las demandas de un Dios airado en contra de la humanidad. No pierda detalle, mi hermano, de esto que estoy diciendo, porque es importante y el preámbulo de lo que estamos hablando sienta las bases para establecer una verdad. Y esa verdad es la que hemos dicho y mencionado hace unos instantes, que hay una estrecha relación o un estrecho vínculo entre la Navidad y la resurrección de Jesucristo, porque además es parte del eterno plan de redención que el Señor ha trazado desde antes, desde la eternidad y para la eternidad. Jesús nació en un pesebre, en un humilde pesebre, siendo Jesús Dios hecho carne. La encarnación de Dios mismo habitó entre nosotros, con el único propósito de, a través de su sacrificio, brindara y nos concediera la gracia y la alternativa de tener una propiciación, un sacrificio propiciatorio que nos hiciera aptos para entrar a la misma presencia del Señor en los cielos por medio del sacrificio de Jesús, con el fin de satisfacer las demandas de un Dios airado en contra de la humanidad. Y así, por medio de su vida justa, impecable, irreprensible, y su muerte como expiación por nuestros pecados, y además su resurrección, llegara a consumarse. Todos esos aspectos combinados llegaran a consumarse en el eterno plan de redención, y su Hijo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como dice Efesios, fuese proclamado, su Hijo Jesús, fuese proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el cual toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblará, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Amén. Todo lo que hemos dicho es relevante y se relaciona con el eterno plan de redención, en el que el nacimiento de Jesús fue uno de los puntos esenciales y principales de ese programa eterno de redención. Y la Navidad, como el nacimiento de Jesús, es más que un acontecimiento. Repito, no es una época. La Navidad es más que una mera época de diciembre, es más que una mera época dicembrina con aires navideños. La Navidad como tal es más que un acontecimiento. Implica tácitamente y relevantemente una mayor demostración, es la mayor demostración del eterno amor de Dios para con el hombre, que tomó relevancia trascendental cuando, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la carne, como dice Gálatas 4:4. Aquel acontecimiento glorioso y sublime en el que el Señor Dios Padre envió a su Hijo de los palacios de marfil
de los palacios de oro allá en los cielos, lo mandó abajo a una cruz, al ámbito terrenal, a una cruz rústica para morir, y luego regresarlo vivo desde la tumba a su mano derecha. Lo sentó. Sí, de una cruz rústica, de una cruz corrugada, llena de astillas tal vez, que se incrustaban sobre la humanidad de Jesús, sobre sus espaldas. De una cruz rústica pasó Jesús a estar sentado en la diestra de Dios. De la cruz a la tumba, de la tumba a su trono, y de su trono, desde su trono, a una especie de gobierno y de reinado eterno. Ahí Jesús se sentó a la diestra de la majestad en los cielos para reinar y ser proclamado Rey de reyes y Señor de señores, y toda lengua confesará, como dice la Biblia, que Jesús es el Señor para gloria del Dios Padre. Así, de esa manera, entonces, Dios, estando airado con toda la humanidad, así de esa manera, a través del sufrimiento de Jesús, Dios resolvió de una vez por todas el problema de la condenación eterna del hombre. Y hoy podemos decir con toda confianza y plena certeza: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, como dice 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20. Nos podemos unir a las palabras de Pablo y decir y proclamar con confianza: mas ahora, a través de su sacrificio propiciatorio de Jesús en la cruz, ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Sí. Crucifixión, nacimiento, crucifixión, sepultura y resurrección. Y siendo esos aspectos combinados, ahora juntos, unidos, podemos proclamar la victoria sobre el pecado y la condenación. Esa victoria y ese pecado sobre la condenación no resulta ser obra humana, resultó más bien ser obra de Dios. Dios quería y ansiaba resolver todos los problemas de la condenación eterna, el eterno y el principal problema de la humanidad, que es vivir separado de Dios por la eternidad. Y es a través de ese plan de redención, el eterno plan de redención, que Dios decidió resolver ese problema, el principal problema para la humanidad. Él lo hizo, salió de la gloria del cielo, bajó a esta tierra, atravesó la puerta de la muerte y luego volvió a la vida, de vuelta a la mano derecha del Padre. Y la muerte y luego la resurrección de Cristo son los dos pilares sobre los cuales descansa el Evangelio. La muerte y la resurrección posterior de Jesús son los dos pilares, las dos columnas fundamentales sobre las cuales descansa el Evangelio de Jesucristo. De hecho, la resurrección del Señor Jesucristo es el hecho culminante de nuestro evangelio. Es el gozo, el punto el central, el núcleo, la unión principal, el eslabón principal sobre el cual se balancea la puerta de la salvación.
La resurrección es el apoyo sobre el cual se pone la palanca, la bisagra de la redención, que puede levantar a un hombre del pecado y de la muerte, pasarlo de muerte a vida por las virtudes de Jesús. Hermano, la resurrección de Jesucristo es ese punto de apoyo, y sobre él, ese punto de apoyo, sobre él, la humanidad de Jesús también puso la palanca. El Señor puso la palanca de la redención para que hoy Él pueda levantarnos del pecado y la muerte y traernos consigo mismo a la diestra de Jesús. Sentarnos a la diestra de Jesús, como lo dice Efesios, el capítulo 1. Entonces, podremos afirmar que nuestra salvación descansa enteramente sobre la resurrección, y la resurrección presta valor a la muerte de Cristo, porque dice en Romanos, el capítulo 4, el versículo 25, el cual Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, usted se preguntará, pastor, ¿no estamos hablando de la Navidad? Sí, hermano, estamos hablando de la Navidad. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la resurrección? Bueno, le explico. Porque si la Navidad es la vida de Cristo, la vida del Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, entonces tenemos que decir que la resurrección también da realce y significado a la vida de Cristo. Si la Navidad se celebra el nacimiento de Cristo, en la venida a la vida de Cristo, de Jesús, pues con mucha más razón la resurrección le da un significado, un realce preponderante a la vida de Cristo, como lo dice en Mateo 20:28. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Eso, entre líneas, podemos inducir, podemos implicar que la vida de Cristo o la resurrección le da un significado preponderante y realza la vida de Cristo, el objetivo y el propósito por el cual Jesús vino a esta vida terrenal, a esta vida humana. Habitó entre nosotros, dice Juan, como el Hijo del Hombre, Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahora bien, también la resurrección de los muertos da crédito a los milagros de Cristo. Es decir, realza, exalta el poder de Jesús, el poder para hacer milagro de Jesús, y acredita a Jesús como el Mesías prometido. Su resurrección, entonces, de los muertos da crédito, da credenciales a los milagros de Cristo, respalda la vida de Cristo, porque es el milagro supremo. La resurrección es el milagro de los milagros, es el milagro por excelencia, es el milagro supremo. Es siempre alrededor de esta época de Navidad
cuando se acercan estas fechas, empiezas a circular artículos, mensajes, reflexiones a través de los medios de información, en los cuales se hace la declaración de que el nacimiento virginal de Cristo es el milagro de milagros. Bueno, permítame decir que yo creo en el nacimiento virginal con todo mi corazón. Yo creo que ese nacimiento virginal es realmente un milagro. Pero el milagro de milagros, el milagro por excelencia es la resurrección de Jesucristo. Ese es el más importante milagro. Es el milagro que corona a todos los demás. De hecho, la resurrección de Jesucristo es la que certifica y garantiza el nacimiento virginal de Jesús. Pablo dice en Romanos 1:4 acerca de Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Él es declarado ser el Hijo de Dios. Declarado, no hecho el Hijo de Dios. Él ya es y era el Hijo de Dios cuando nació. Pero cuando resucitó de entre los muertos, todo lo que Él era y todo lo que Él hizo recibió el sello de garantía de las cortes celestiales, declarándolo gobernador de los cielos, del reino y señor de señores, dueño y creador del universo. Repito, no fue hecho Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Más bien, la resurrección de los muertos declaró que Él tenía y afirmó, y era el sello que declaraba y garantizaba que Él, Jesús, tenía por derecho la potestad de gobernar todo el universo. Ya era el Hijo de Dios cuando nació. Pero cuando resucitó de entre los muertos, todo lo que Él era, todo lo que Él hizo, recibió el sello de garantía, la acreditación oficial de las cortes celestiales. Entonces podemos decir que sin la resurrección no hay evangelio para predicar, como dice 1 Corintios 15, 1 y 2. Sin la resurrección no hay evangelio para predicar, porque la resurrección de Jesucristo lo supera todo, y sin ella no hay evangelio para predicar. Ahora bien, sin ella, sin la resurrección, ahora vamos ya de una vez a centrarnos en la época navideña, en el nacimiento virginal de Jesús. Sin la resurrección de Jesucristo de entre los muertos por el poder de Dios, el nacimiento virginal de Jesús llegaría a ser meramente una doctrina fría y sin sentido, nada más una especie de creencia o leyenda urbana, cuento o fantasía. Si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, entonces el argumento del nacimiento virginal de Jesús pierde todo el sentido. Si Jesús no resucitó, entonces ubiquémonos en aquella época. Hagamos
el intento de hacer vivenciales y ubicarnos, trasladarnos en la mente a aquella época. Si Jesús no resucitó, entonces deberíamos advertir a esos magos que van a hacer un viaje innecesario y sin sentido y sin significado. Deberíamos avisarle, advertirle urgentemente a los magos que es inútil hacer ese viaje, porque es un viaje largo, innecesario y sin significado, porque aquel niño que estaba envuelto en pañales, en un pesebre, no era más que un niño, un bebé, un simple y sencillo y común bebé. Si Jesús, no ha resucitado de entre los muertos y no iba a resucitar de entre los muertos, entonces hay que avisar a los pastores que no dejen a sus ovejas abandonadas. No dejen por nada del mundo a sus ovejas ahí en la noche fría, porque es solo otro bebé el que estará naciendo en esa humilde aldea de Belén. Es solo un bebé que va a nacer en Belén y va a ser criado en Nazaret y va a ser crucificado en el Gólgota y enterrado en una tumba, y que de esa tumba no resucitará de entre los muertos, sino que permanecerá para siempre siendo un cadáver, una vida inerte, en corrupción constante. Hay que advertir, hermanos. Ubiquémonos en ese tiempo y veamos a los pastores velando en aquella región y advirtámosle. Cuando llegaron los ángeles del cielo a avisarle que nacería en Belén un niño especial, un niño cuyo propósito tal vez era trascendental para la humanidad, ese mensaje que los ángeles le dieron a los pastores, si Jesús no iba a resucitar, entonces el abandonar a sus ovejas ahí en esa región sería una legítima y total irresponsabilidad, porque ese niño crecerá, vivirá, se desarrollará, llegará a una edad adulta y morirá, asesinado, crucificado, y permanecerá para siempre siendo un cadáver. Así entonces, si eso es así, la Navidad sin la resurrección, entonces el nacimiento virginal de Cristo no tiene sentido alguno. Como lo dice 1 Corintios 15, 14 al 19. Amigo mío, hermano mío, si Cristo no se levantó de los muertos, entonces, ¿qué razón tendríamos hoy para celebrar la Navidad? ¿Qué razón hay para celebrar en esta ocasión su nacimiento? Si Cristo no resucitó, entonces sería una mera celebración mundana, pagana. Si Cristo no resucitó, si Jesús no resucitó de los muertos, entonces tendríamos razones para celebrar a colacho. Celebrar y decorar las casas y los arbolitos navideños con la imagen de San Nicolás, porque no sería y no pasaría de ser
un personaje ficticio, Jesús sin la resurrección. La Navidad entonces sería un deleite de tontos. Festejamos a algo ficticio, a alguien ficticio, como Colacho, igualmente como Jesús sin resucitar. ¿De qué valdría? Hermano, pregúntese, si Jesús no resucitó, entonces ¿de qué valdría toda esta discusión de volver a poner a Cristo como un bebé en la Navidad? Tendría más sentido cantar aquella canción, pero mira cómo beben los peces en el río. Sí, aquella canción que suena en todas las épocas navideñas, de lo que me acuerdo, de lo que tengo memoria, esa canción que dice, pero mira cómo beben los peces en el río, tendría más sentido. Tendría más sentido cantar sobre la nariz roja del reno Rodolfo. Tendría más sentido cantar sobre esa idea ilógica de un reno cuya nariz brilla intermitentemente. Tendría más sentido cantar de ese reno que cantar acerca de Jesús y de su resurrección en esta época. Tendría más sentido cantar aquellos villancicos sin sentido y algunos antibíblicos, que cantar y entonar en esta época los himnos relevantes y respectivos a la vida de Jesús, diciendo paz a la tierra. ¿O tendría más sentido que cantar al mundo paz? Nació Jesús, nació ya nuestro Rey. Sin la resurrección de Jesucristo, la Navidad sería una temporada de lloro en vez de cánticos, nada más. Pero mi amado hermano, Cristo ha resucitado de los muertos. Sí, Cristo ha resucitado de los muertos. Su tumba está vacía, y esa tumba vacía manda un grito de victoria en un sentido reverso, en un sentido inverso. Manda un grito de victoria hacia atrás, más allá de la cruz, hasta la cuna, que llega hasta la cuna en un pesebre en Belén. Hasta el humilde pesebre en la pequeña aldea de Belén. Cuando Él, el Señor, el Mesías encarnado en Jesús, Él era solo un recién nacido, lo envolvieron en pañales hasta que creció y dejó esa etapa. Y cuando Él murió, lo envolvieron de nuevo, pero esta vez fue en ropa de lino. La ropa con la que envolvían los cadáveres. Además, Él no salió de esa tumba naturalmente. Él salió de la tumba, de ella, sobrenaturalmente. No había lugar ahí en Belén, no había lugar cuando Jesús nació e iba a nacer, no había lugar para Él en el mesón allá en Belén. Y no había lugar también para Él en la tumba de José de Arimatea. Vean todas las analogías y las relaciones directas entre el nacimiento de Jesús, la crucifixión y la resurrección. No había lugar para el Mesías en el mesón, en esa pequeña aldea, y no había tampoco lugar para Él en la tumba, solo en la de José de Arimatea, una tumba que fue hecha para recibir los cuerpos de los que habían muerto e iban a permanecer allí. No había lugar en esa tumba. Tampoco había lugar en esa tumba de José de Arimatea, porque
Jesús no se iba a quedar ahí. Era, como Pedro dice, era imposible que la muerte lo retuviera. Él no se quedó ahí. El nacido en una cueva, en un pesebre, en un establo. No, cuando creció y murió, no se iba a quedar en la tumba. Él sí nació encuevado en un establo. Podríamos decir que casi nació como un encuevado en un establo. Fue sepultado en una cueva. No había lugar para él en ninguno de los dos lugares, tanto en el mesón como en la tumba, en el cementerio. Nadie esperaba que el prometido Mesías naciera en un establo en esa época, en Belén. Y aquellas mujeres que vinieron a la sepultura esa mañana de domingo, nunca esperaron encontrarlo en ningún lugar excepto en la tumba, en la fría tumba vacía. Precisamente, la resurrección nos dice que desde la cuna hasta la tumba, Él era Dios y sigue siendo Dios. Volvamos a esa época, volvamos a trasladarnos en nuestra imaginación a aquella época de los pastores y los magos del oriente. Pero suave, paremos, detengámonos un momento. Y si ese niño que va a nacer es el Mesías prometido, siendo así las cosas, con mucha más razón debemos urgir y mandarle un mensaje a los magos para decirles que vayan, que se apresuren, porque ese niño, sí, ese pequeño niño es el Mesías prometido. Está bien que se apresuren, que vayan, que sigan su viaje, que sigan su travesía hacia Belén, porque ese pequeño bebé es Dios mismo y Él se levantará de los muertos. Digámosle entonces a los pastores que dejen sus ovejas, porque el bebé que yace en esa cueva es el mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dígales a las huestes angelicales que lo griten hasta los confines del universo, que ese niño que va a nacer en Belén es el Salvador del mundo y que ha nacido para morir y que ha resucitado o va a resucitar de entre los muertos, solo con el propósito de, como dice Romanos el capítulo 14, los versículos 8 y 9. Por favor, vaya a su Biblia, al libro de Romanos, a la epístola a los Romanos, el capítulo 14, los versículos 8 y 9. Aquí se resume todo el programa en solo 2 versículos, todo el eterno programa de redención para la humanidad. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ojo a esto, porque Cristo para esto murió. Está implícita la idea de que vino, descendió del cielo, para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Por eso Él era el Señor antes de su encarnación. Él era Señor cuando nació, como lo dice Juan 1:1. Fue Señor cuando resucitó. Y Él es el Señor
sentado a la diestra de la majestad de Dios en los cielos. Y será el Señor cuando venga por los suyos y nos lleve a morar con Él para toda la eternidad. Él dio un verdadero regalo en esta época, el mayor regalo que puede experimentar y que puede recibir toda la humanidad. Cuando se dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha regalado a su Hijo unigénito, al Mesías prometido, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo entregó lo entregó Dios en la persona de Jesús, para que por Él tengamos libertad, tengamos acceso, tengamos libre entrada a la misma presencia del Señor y podamos gozar hoy y para toda la eternidad de ser libres de la condenación eterna y tener garantizado que estaremos un día morando en la presencia del Señor para toda la eternidad. Ese es el mejor regalo de esta Navidad. No meramente un bebé inútil, no meramente un bebé inocente, sino al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y con su salvación vino a romper todas las cadenas del pecado y regalarnos en su gracia eterna salvación. Y podemos unirnos a la exclamación del apóstol Pablo cuando dijo en 1 Corintios 15:55, pregunta: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh hermano, espero que esta Navidad usted no se vuelva hacia Belén, hacia ese pesebre, hacia esa aldea donde yace el Rey de Reyes en un humilde pesebre siendo un pequeño bebé. Espero que vaya a un Salvador vivo a la diestra de la majestad de Dios, llevando todavía las heridas, y contusiones y lesiones que Él sufrió por usted y por mí aquí sobre esta tierra. Vamos a volvernos a Él, sí, pero vamos a volvernos a Él como el Rey de Reyes, el Señor que vivió, murió y resucitó por nosotros. Ya no es un bebé indefenso, sino un poderoso Salvador resucitado de entre los muertos. Amén. Por eso, y en Cristo podemos con plena certeza y total convicción entonar el canto que fue entonado justo antes de empezar esta predicación. Al mundo paz nació Jesús, y vincularlos con el canto, aquel precioso canto, hermoso canto que expresa una gran verdad. Hay libertad, porque en Cristo, en la vida de Cristo, se refleja las dos verdades que acabamos de cantar. Al mundo paz nació Jesús. Al mundo paz nació Jesús. Nació el Salvador del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo habitó y vino a habitar entre nosotros. Y por lo tanto, si lo recibimos en nuestro corazón, podemos entonar a viva voz: hay libertad en Cristo, no en aquel bebé que nació en un pesebre, no en aquel inocente bebé que nació en un pesebre, sino en el poderoso Salvador resucitado entre los muertos. Hay libertad.
Esos dos cantos unidos nos expresan de una manera extraordinaria lo que celebramos y lo que debemos celebrar en esta época. La verdadera celebración, el verdadero significado de la Navidad, que como vimos hoy, no podemos separarla de la resurrección, pues son un complemento de la obra milagrosa de la salvación y el eterno plan de redención. Entonces, mis hermanos, cantemos con todo el corazón, que se escuchen en toda su casa, en todos los aposentos y las recámaras de su casa, que sus vecinos puedan escuchar su celebración, aunque para usted y para los otros sea un ridículo. Cantemos a viva voz y quiera Dios que ellos puedan celebrar con nosotros en algún momento el verdadero significado de la Navidad, que es la salvación a través del poderoso Salvador que vivió y resucitó por nosotros. Entonces, mis hermanos, cantemos. En esta ocasión, cantemos, únase con nosotros a cantar: al mundo paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey, y por lo tanto podemos decir a viva voz también: hay libertad. Cantemos, hermanos.
resuenen los cielos.